Mi hermana Dorada le dijo a mi jefe que yo robaba materiales para quitarme el puesto. Me despidieron sin escucharme, así que abrí mi propia empresa. Ahora mis padres me piden que se la regale a ella. Les respondí que puede esperar mi puesto cuando yo muera. A veces siento que mi vida se partió en dos el día que me dieron la puta bolsa con mis cosas y me escoltaron hasta el estacionamiento como si fuera un ladrón con los bolsillos llenos de cobre. Todavía puedo oler ese maldito pasillo de la planta, el detergente barato que usan para tapar el tufo a aceite quemado. Y escuchar el zumbido de las líneas de ensamblaje donde pasé 6 jodidos años dejándome la espalda y las manos. Empecé como técnico de mantenimiento en una fábrica del cinturón industrial, en un pueblito de Ohio donde la nieve cae como si el cielo tuviera ganas de joder a la gente que se levanta antes del amanecer. No era un trabajo glamoroso, pero era un trabajo que pagaba las cuentas y me daba una rutina: café recalentado a las 5 de la mañana, botas empapadas a las 6, chispas de soldadura sobre mi casco a las 7. Y una tranquilidad rara al salir de turno sabiendo que, pese a todo, había hecho lo mío. Yo me había ganado mi lugar ahí, aprendiendo a la mala cómo hablar con un supervisor de esos que andan con el pecho inflado, cómo negociar piezas con el tipo del almacén que siempre pone cara de perro cuando pides algo urgente, y cómo arreglar máquinas que gritan como trenes sin freno. Nunca fui el favorito de nadie, pero hacía el trabajo, no faltaba, y cuando tocaba quedarse hasta tarde, me quedaba sin chistar, bueno, chistando, pero quedándome. Mi hermana, la dorada de la familia, se movía por esa misma compañía como si pisara alfombra roja. No trabajábamos en el mismo departamento, ella estaba en compras y yo en mantenimiento, mundos distintos separados por cubículos y jerarquías, pero, igual. En los pasillos la gente la saludaba con esa sonrisa pegajosa que te deja claro quién es la protegida. La vida entera nos habían vendido su cuento, que es brillante, que tiene don de gentes, que sabe abrirse camino. Traduzco, sabe encantar a los jefes, sabe hacer ver como suyo el trabajo de los demás y sabe poner cara de víctima cuando se prende fuego a algo que dejó a medias. En casa, desde que éramos críos, todo giraba en torno a su puta agenda: recitales de piano para la foto de Navidad, honores escolares para la tía chismosa. Y esas cenas de domingo donde mis padres la miraban como si hubiera inventado la electricidad. Yo aprendí a no esperar aplausos. Te acostumbras. Comes, sonríes, ayudas a lavar los platos y te vas. Punto. Lo que no te esperas, por más cínico que te hayas vuelto, es que te caiga una acusación por la espalda con su firma. A principios de la primavera de 2023, cuando la nieve ya no se pegaba a las llantas pero seguía el frío clavado en los huesos, me llamaron a la oficina de mi supervisor. Ese lugar es un cuartito triste con diplomas colgados torcidos y un ventilador que suena como lata. Me soltaron el discurso como si lo hubieran practicado frente al espejo: que hay material faltante, que hay órdenes que no cuadran, que existen preocupaciones sobre mi conducta. Así, con esas palabras de oficina que te clavan sin mancharse los zapatos. Pedí sentarme con recursos humanos para explicar, mostrar registros, enseñar bitácoras, correos, lo que hiciera falta. La respuesta fue un no seco, disfrazado de ya no estamos en etapa investigativa. En esa maldita frase se te va el aire. Te dicen que eres responsable de algo sin darte la mínima chance de decir: a ver, esperen, revisen aquí. Y cuando logras preguntar quién carajos anduvo metiendo mi nombre en ese lodazal, sueltan la bomba con la cara dura: hubo una queja inicial de tu hermana, ella declaró que te vio moviendo cajas fuera de procedimiento. Sentí que me ardía la nuca. Mi hermana dijo esa mierda. Mi hermana dijo: lo vi moviendo cajas. Mi hermana, la misma que en casa se sienta a mi lado y me pide salsa para el pavó como si fuéramos un equipo, decidió señalarme y darme la estocada. Me entregaron la carta de despido como si fuera un paquete de galletas, me hicieron firmar ahí mismo, sin abogado, sin derecho a réplica, y me acompañaron a limpiar el locker. Bajé por ese pasillo con la respiración cortada, pensando en cada turno doblado que me eché para que la línea no se detuviera, en cada Navidad que pasé de guardia con la mierda del short staffing. En cada vez que me callé un váyanse al carajo por necesidad. A la salida, el aire pegaba en la cara como bofetada. En el estacionamiento me temblaban las manos.
Tiré la caja con mis cosas en la parte de atrás de la camioneta y me quedé sentado con las llaves clavadas en el encendido sin prender el motor, viendo cómo un guardia paseaba en círculos con esa cara de aburrimiento que te da cuando crees que ya lo has visto todo. No había nada que hacer, más que tragar rabia. Llamé a mi madre por reflejo, por esa costumbre vieja de avisar en casa cuando algo gordo pasa. Dijo ven para la cena, lo hablamos. ¿No dijo estás bien? ¿No dijo qué carajo pasó? Dijo lo hablamos. Colgué y me sentí más solo que un semáforo en carretera a medianoche. Esa noche, en la mesa, todo fue un show barato donde ya tenían el guión escrito. Mi padre, con ese tono de pastor de domingo, soltó que es un malentendido, pero hay que aceptar las consecuencias. Mi madre lanzó su habla con tu hermana, ella solo quiso proteger su puesto. Y ella, sentadita con su copa de vino, dijo yo vi cosas, no podía quedarme callada. Yo le pregunté, con la voz tan bajita que me extrañé, qué putas cosas había visto. Respondió movimientos raros en inventario, cajas saliendo de horas. Me miró como si me hiciera un favor. Yo expliqué lo que cualquiera en el puto piso sabe, que a veces los envíos se arman por adelantado para no quedarse cortos, que hay tareas que se hacen fuera de turno porque los de primera nunca alcanzan. Que todo queda sentado en bitácoras y cámaras. Lo dije con calma, porque si gritaba iba a tirar la mesa. Ella remató, con ese tono de santita, que no es personal. Pues claro que es personal, joder, me acabas de volar el trabajo que paga mi renta y mi comida. Ahí fue cuando dejé de ver a mi hermana y empecé a ver a una persona que calculó, sopesó y decidió que mi cuello era el precio justo por su escalón. Los días que siguieron fueron una mezcla asquerosa de trámites y silencios. Fui a Recursos Humanos a pedir una carta limpia para no cargar mala fama al buscar trabajo y me respondieron con un texto de manual donde dicen que no comentan motivos, que solamente confirman fechas. Llamé a un abogado recomendado por un compañero y me habló de esa dulce mierda que es el empleo a voluntad, te pueden echar y punto, y, si quieres pelear, te espera una pelea larga, costosa y con pocas garantías. Salí de esa oficina con un folleto arrugado y la sensación de que el mundo te revienta cuando menos tienes. Esa misma semana, justo cuando me dolía el estómago de tanto estrés, mi hermana me escribió un mensaje corto diciendo ojalá entiendas, tenía que hacerlo. Me reí sin humor, porque solo un cínico o un cobarde puede llamarle tenía a una puñalada por la espalda. Borré el mensaje. Me prometí no volver a pedirle nada a esa gente. Y, sin embargo, mis padres aparecieron con su discurso de familia unida, esa frase que solo sale de su boca cuando quieren que uno trague mierda y sonría para la foto. El plan de hundirme se les iba a atragantar. No sabía todavía cómo, no sabía si iba a poder pagar la renta del mes siguiente o si iba a terminar repartiendo paquetes para salir del paso, pero me quedó claro que no iba a volver a pedir permiso para existir. A finales de esa misma primavera, con los ahorros contados, un crédito pequeño de esos que pides mordiendo la lengua y un cuaderno lleno de apuntes, decidí arrancar mi propio negocio de suministros industriales. No por heroísmo, no por sueño americano de postal, sino por pura furia. Pensé, si me van a pintar de ladrón, al menos que me encuentren levantándome a las 5 de la mañana para entregar material con factura y firma. Compré herramientas de segunda, alquilé un espacio mínimo que olía a polvo viejo, monté una página web chueca con tutoriales nocturnos y empecé a tocar puertas. Sabía de tiempos de entrega, sabía de qué piezas se agotan primero cuando se rompe una línea, sabía de cómo hablar con el jefe de planta que tiene los ojos inyectados de cansancio. Sabía, sobre todo, lo que duele que te fallen. Mi promesa fue simple, si te digo que llega mañana, llega mañana. Y si me equivoco, lo arreglo yo mismo, sin mandar correos en cadena para esconder la cagada. La frase que hoy le suena a bravuconada me salió por primera vez en una llamada que me hicieron mis padres, ya en verano, cuando vieron que mi vida no se estaba desmoronando como esperaban y que, al contrario, empezaba a agarrar ritmo. Me dijeron, con esa tranquilidad hijaputa que solo tiene quien no arriesga nada, que lo mejor para la paz familiar sería poner todo bajo el mando de mi hermana. Que yo debería darle la empresa para que ella la organice y así pasar la página. No me tembló la voz.
Dije que mi puesto podía esperarlo cuando yo me muriera. Lo dije sin gritar, con esa calma que dan el cansancio y el coraje que ya cruzaron el puente. Colgaron molestos. Yo me quedé mirando mi taller enano, las cajas apiladas, el reloj marcando una hora indecente, y sentí por primera vez en meses que el aire entraba a los pulmones sin raspar. No sé si fue alivio, rabia o hambre, pero supe que aquello iba a convertirse en una venganza lenta, profesional y, sobre todo, sin perdón. Aquí arranca mi historia, lo que viene después lo contaré por actualizaciones, con cada salto en el tiempo, porque esta clase de justicia no cae de golpe, se cocina a fuego bajo hasta que el hueso se desprende solo. Actualización 1. Habían pasado ya un par de semanas desde que me sacaron de la planta como si fuera un delincuente cualquiera. El primer golpe de la humillación ya lo había tragado, aunque todavía me dolía cada vez que me despertaba sudando en mitad de la noche y recordaba la cara de satisfacción que llevaba mi hermana mientras me veía morder el polvo. Después de unos días en los que apenas comía y me la pasaba tirado en el sofá con la cabeza hecha un puto torbellino, decidí que si no me movía rápido me iba a hundir de verdad. No podía quedarme esperando a que la compasión de mis padres me salvara, porque esa mierda nunca iba a pasar. Así que agarré un cuaderno viejo y empecé a escribir todo lo que se me viniera a la mente, desde los correos que había mandado, hasta las veces que firmé entregas. Las cámaras que podían mostrarme cargando material y no robándolo, y los mensajes que tenía con compañeros de turno. Quería tener un mapa de todo lo que podría servirme si algún día un abogado me pedía pruebas. No tenía dinero para pagar a uno de esos tiburones que se fuman un puro en cada pausa, pero al menos me tranquilizaba ver que no todo estaba perdido en el aire. Una noche, después de varias cervezas que me hicieron más valiente de lo normal, llamé a un viejo colega que aún trabajaba en el almacén. Era de esos tipos que siempre parecían tener un pie dentro y otro fuera porque odiaban el ambiente, pero nunca se atrevían a renunciar. Le conté entre dientes lo que me había pasado y, como me debía un favor de cuando lo cubrí en un turno doble, aceptó echarme una mano. No iba a robar información ni a ponerlo en riesgo, pero sí me pasó detalles sobre inventarios, pedidos que se habían traspapelado, y nombres de gente que había estado cerca de la dichosa orden que desapareció. Fue como juntar piezas de un rompecabezas torcido, no tenía una prueba perfecta para demostrar que mi hermana había movido los hilos, pero empecé a ver patrones. Cada vez que un documento se retrasaba o se perdía, ahí estaba su nombre en la cadena de correos, como si siempre supiera dónde apretar el botón exacto para que alguien más pareciera culpable. Durante esos días me dediqué también a hablar con proveedores con los que había tratado en el pasado. Algunos me cerraron la puerta en la cara apenas escuchaban que me habían despedido, porque en este mundillo cuando dicen que alguien robó, se le pega la mancha aunque sea mentira. Otros, sin embargo, me escucharon. Les dije la verdad, que estaba empezando por mi cuenta, que no iba a hacer promesas imposibles, pero que si me daban una oportunidad iba a cumplir como un cabrón. Uno de ellos, un hombre que llevaba años peleando contra los plazos imposibles de la planta, me confesó que prefería trabajar con alguien que respondiera el teléfono a las 3 de la mañana a tratar con un burócrata que ni siquiera recordaba su nombre. Ese fue el primer rayo de luz en medio de tanta mierda. Aceptó darme crédito pequeño para arrancar, y con eso pude mover pedidos iniciales. No todo fue fácil. Hubo noches en las que me quedaba en la cocina, con las luces apagadas, pensando que estaba loco. Mi madre me seguía llamando con esa voz de mártir, repitiendo que mi hermana había actuado por necesidad y que yo debía comprender la presión que tenía en su trabajo. Era un maldito déjà vu, siempre la presión era de ella, siempre las necesidades eran de ella, siempre había que cuidar a la dorada. Yo escuchaba, asentía con los labios apretados, y colgaba con la sensación de estar masticando vidrio. Pero esa rabia me servía de combustible. Cada vez que pensaba en rendirme, me imaginaba de nuevo la sonrisa de mi hermana cuando me echaron, y me levantaba a seguir escribiendo planes de negocio aunque fueran las 2 de la mañana y el insomnio me quemara los ojos. En paralelo, empecé a estudiar la parte que siempre me había parecido un infierno, la contabilidad, los contratos, los papeles. No podía permitirme pagar a un contador, así que me tragué tutoriales, manuales gratuitos y hasta preguntas en foros de internet a gente que sabía más que yo.
Me equivoqué varias veces y perdí horas cuadrando números que no cuadraban ni con magia, pero poco a poco logré armar algo que se sostenía. No iba a convertirme en experto financiero, pero al menos entendía que necesitaba para no ahogarme el primer mes. Y con cada pequeño avance, la idea de que podía darle la vuelta a la jugada se volvía más real. En esos primeros pasos, lo más importante fue comprender que mi venganza no tenía que ser rápida. No se trataba de ir a gritarles a todos que yo era inocente ni de plantarme en la oficina a escupirles pruebas en la cara. Lo que tenía que hacer era demostrarles con hechos que podían intentar hundirme, pero que lo único que iban a conseguir era que yo me hiciera más fuerte. Esa convicción empezó a enraizarse en mí como algo nuevo. Ya no era solo sobrevivir, era plantar una semilla que con el tiempo se volviera un árbol que les tapara la puta luz. Actualización 2. 3 meses después, cuando el sudor frío ya no me despertaba cada hora y el taller había dejado de ser un caos improvisado para convertirse en un puto organismo con horario y reglas, empecé a notar que la cosa dejaba de ser solo una fantasía rabiosa y se volvía un trabajo real que podía joderles la vida con más eficiencia que cualquier grito en la cara. Había pasado de vivir a base de sándwiches fríos y café malo a organizar turnos, negociar plazos y aprender a decir no sin parecer un cabrón arrogante. Cada llamada que hacía al proveedor al que le había pedido una línea de crédito pequeña se convertía en un ejercicio de diplomacia brutal, les explicaba, con la voz rasposa de quien ha dormido una hora, que podía pagar y cuándo, y les juraba que les metería en una rueda de pedidos constantes si me daban una oportunidad. Algunos desconfiaban, claro, en este mundo la palabra de un ex empleado tiene menos valor que un tornillo oxidado. Pero hubo un par de tipos que se acordaron de las noches que habían pasado intentando parar la producción con manos vacías y eligieron apostar por un loco que prometía responsabilidad en lugar de promesas grandilocuentes. Con ese gesto, empecé a ofrecer condiciones que mi antigua empresa ya no podía ni mirar, tiempos de entrega más cortos, atención directa del que te atiende. Y una puta honestidad que los gerentes grandes habían perdido entre firmas y memos. En ese tiempo también me dediqué a atraer gente del lugar donde me habían pateado, pero no con discursos de rencor ni con esas promesas que luego dejan a la gente colgando sin sueldo, los hablé uno por uno. Les expliqué cómo funcionaría la empresa, qué partes yo podía garantizar y cuáles se corregirían con políticas claras, y les propuse sueldos que no fueran una ofensa a la vida. Algunos no vinieron, obvio, porque el miedo y las deudas pesan más que la dignidad. Pero hubo quienes aceptaron porque estaban hasta la coronilla de trabajar para gestores que no sabían distinguir entre una emergencia real y una excusa para aplazar órdenes. Cuando empezaron a llegar esos empleados, lo hicieron con historias de amenazas, de favoritismos y de jefes que ponían caras largas cuando aparecía algo que requería responsabilidad. Les escuché sin interrupciones. Tomé notas y cambié cosas mínimas en la logística para que no se repitieran los agujeros que alguien había explotado para señalarme. Fue curioso ver cómo, al mejorar esas pequeñas fisuras, los clientes empezaron a notar la diferencia, me escribían mensajes agradeciéndome que por fin alguien contestara al teléfono a horas impares cuando la línea se jodía. Que alguien apareciera con la pieza correcta y no con una promesa vaga. Esa reputación, construida con sudor nocturno y paciencia de perro, empezó a abrir puertas que no me esperaba y cerró bocas que antes se habían regodeado en mi caída. Mientras tanto, el mundo de la empresa grande no se quedaba quieto y yo me di cuenta de que la mejor venganza era dejar que el puto sistema hiciera el trabajo por sí mismo. No hacía ruido, pero sí impulsaba movimientos pequeños y muy concretos. Pedí a mis proveedores que, cuando tuvieran facturas ambiguas o entregas con diferencias mínimas, lo documentaran con fotos, con notas, con firmas y con correos que no se borraran. Les insistí que si algo iba mal, lo dejaran por escrito porque eso les protegía a ellos y me protegía a mí. Un día, sin pretenderlo, uno de esos proveedores me mandó, medio por calentura y medio por coraje, una cadena de correos donde se veía claramente que una orden había sido manipulada en fechas y horarios. No lo usé para gritar, lo guardé como quien guarda una bala por si el futuro te obliga a disparar, y dejé que la auditoría natural de la industria hiciera el resto. Cuando un cliente grande compara facturas y encuentra incongruencias, las preguntas se multiplican y los responsables empiezan a sudar.
Mi ex compañía empezó a recibir consultas internas de socios sobre discrepancias, y esas consultas se convirtieron en pequeñas investigaciones. No hice campañas de difamación ni nada de eso, simplemente ofrecí un servicio tan claro y fiable que mis clientes empezaron a preferirme por lo que hacía, y cuando los números no cuadraron en la otra parte, las alarmas sonaron sin necesidad de que yo sacara la voz. Por esas mismas fechas, en una feria de proveedores donde las empresas del sector se apretujan en pasillos con tarjetas de presentación y promesas de café, vi a mi hermana con esa cara de todo me pertenece que siempre muestra cuando cree que el mundo le debe favores. Me acerqué sin intención de confrontarla, porque ya había aprendido que las peleas en público solo alimentan a los idiotas, pero sí hablé con algunos de sus colegas y escuché comentarios que me dejaron helado. Que le habían dado una promoción que no había merecido, que alguien la había puesto como la cara visible de una supuesta eficiencia que, en realidad, se sostenía en recortes y en silenciar a quienes protestaban. No dije nada, solo anoté mentalmente, porque la revancha no necesita ser sonora para ser efectiva, requiere que sepas cuándo empujar y cuándo esperar a que la implosión venga sola. A los pocos días, una de las órdenes grandes que solía pasar por la empresa de ellos fue reenviada por el cliente a mi empresa por simple agotamiento de la otra parte. Me la dieron a mí porque yo tenía piezas en stock y la capacidad de atender en 24 horas, y cuando la recogí, sentí una mezcla extraña de triunfo y cansancio, no era simplemente llevar un pedido. Era demostrar que lo que ellos llamaban estructura inamovible era, en realidad, un castillo de naipes que se desarmaba ante alguien que no tenía miedo de trabajar. Esa entrega fue un antes y un después en mi pequeño universo. Mis números empezaron a sonar en contabilidades que yo no tenía intención de escudriñar. Porque el eco de mis ventas llegó a oídos de analistas internos de la industria que cotejaron datos y notaron una fuga de pedidos hacia mi empresa. Ya no era solo un proyecto que sobrevivía por amor propio, era una empresa que empezaba a marcar tendencias en tiempos de respuesta y en responsabilidad. Eso hizo que algunos de los supervisores que habían firmado mi despido empezaran a mirar con recelo sus propias decisiones, y con recelo vienen errores, los nervios hacen que la gente olvide pasos, que pierda firmas o que no documente una llamada. Mis aliados del almacén, esos pocos que todavía mantenían contacto con algunos dentro de mi antigua compañía, me avisaron de que se estaban realizando cambios en las compras, cambios que olían a intento de cubrir cagadas. No hice nada violento ni ilegal, solo dejé que sus movimientos dejara huellas que luego se podían seguir con paciencia y, cuando llegara el momento, presentarían una verdad que no admitía gestos hipócritas ni lamentos tardíos. Mientras tanto, yo seguía atendiendo a mis clientes, mejorando procesos internos y cuidando a la gente que había confiado en mí, porque entendí una cosa fundamental. Joder a quien te hizo daño no es desmantelar su vida con rabia, es construir la tuya tan firme que ellos se queden sin excusas para mirar por encima de tu hombro. En medio de ese proceso, mis padres no dejaron de enviar sus mensajes cargados de opiniones con doble filo. Mi madre, que antes me pedía que no hiciera olas por la paz familiar, empezó a llamarme para preguntar por detalles de contabilidad como si de repente le interesara la salud de un balance, y mi padre, de lengua siempre cálida, me soltó una frase sobre no quemar puentes, que sonaba a amenaza disfrazada de consejo. Les expliqué, sin dramatizar pero con firmeza, que no existía paz y para conseguirla yo tenía que regalar mi trabajo a quien me había señalado al jefe, y que los puentes que valen son los que sostienen a dos personas, no a uno que se queda sentado esperando que el otro haga todo el trabajo. Sus respuestas variaron entre silencio incómodo y palabras calculadas. No les busqué la guerra porque ya estaba comprobando que la forma más efectiva de ganar era simple, mantener la cabeza baja, el negocio en marcha y la gente contenta. Con eso, poco a poco, la venganza dejaba de ser un plan para transformarse en una consecuencia natural de mi propia supervivencia y éxito. Actualización 3. 9 meses después, cuando el verano ya se había ido y el frío empezaba a colarse por las rendijas del taller como invitado sin permiso, me sorprendí mirando alrededor y reconociendo un lugar que ya no parecía improvisado. Las estanterías tenían orden, los pasillos no eran trampas, el tablón con rutas y entregas no era un collage caótico sino un mapa de guerra que podías leer de un vistazo, y en esa rutina nueva había algo parecido a la calma.
Esa calma rara que aparece cuando dejas de vivir al día y empiezas a medir las semanas con entregas cumplidas y facturas que ya no te dan taquicardia. Me descubrí diciendo que somos tal o cual, en vez de decir que soy yo solo, porque ya no era únicamente ese loco con rencor a cuestas. Ahora era el tipo que dirigía a un grupo pequeño que había apostado por mí cuando nadie más quería tocarme con un palo. Éramos un puñado de gente tosuda que llegaba antes del amanecer, se arremangaba sin llorar y se iba de ahí sabiendo que el trabajo estaba hecho sin humo ni discursos. Aprendí a delegar por necesidad, no por lujo. Al principio me costaba soltar el volante porque venía del mundo donde te meten las zancadillas y parpadeas. Pero entendí que si quería que esto creciera tenía que confiar en alguien más aparte de mi sombra. Me obligué a enseñar lo que sabía y a escuchar cuando alguien tenía una forma mejor de hacer lo mismo, me aguanté el orgullo más de una vez. Y en esa gimnasia aprendí que la venganza de verdad no es una explosión espectacular, es una rutina sucia y paciente que todos los días te deja 1 milímetro más arriba que ayer. Con esa base, los pedidos dejaron de ser migajas y se convirtieron en encargos que ya no podías cargar en la camioneta sin planearlo con cabeza. Empezaron a llegar llamadas de plantas que antes ni me devolvían el saludo, gente cansada de que los dejaran colgados un viernes por la tarde, supervisores con ojeras pidiendo que, por lo que más quieras, no me digas que el lunes. Dime que hoy. Les decía que sí cuando podía cumplir, y cuando no podía cumplir les explicaba por qué y qué carajos íbamos a hacer para no fallar la próxima. Y ese detalle tan simple me abrió puertas que mi antigua empresa había soldado con arrogancia. Con cada entrega que clavábamos, con cada emergencia en la que aparecíamos sin pedir alfombra roja, el rumor fue creciendo hasta que se volvió un secreto a voces, si quieres que te respondan como si tu pedido importara de verdad. Llama a este cabrón. Ese murmullo, que parecía inofensivo, hizo más daño a mis enemigos que cualquier grito. Los clientes empezaron a comparar, y cuando comparas y ves que un negocio chico te saca del apuro y el grande te da largas, te quedas con el chico aunque al gerente del grande le hierva la sangre. Por esas fechas quedó claro que ya no podía llevar yo solo la carga de papeleo, que el monstruo administrativo te come si no le pones correa. Conseguí a una administradora que venía harta de facturar horas que nadie pagaba. Una mujer con carácter que me miró a los ojos y me dijo que si yo quería que esto durara teníamos que dejar de jugar a las empresas y empezar a ser una empresa de verdad. Me explicó con palabras de calle lo que tenía que ordenar para que un día de mañana no me partiera un rayo del banco, y me puso a firmar procedimientos sencillos que cualquier adulto con 2 dedos de frente debería tener. Pero que yo había pateado por estar ocupado apagando incendios. No hablamos de grandes teorías ni de palabrejas de consultor, hablamos de cómo pagar a tiempo y dormir en paz, de cómo no perder un pedido por un papel mal escrito. De cómo decirle a un proveedor la verdad antes de que te suelte la soga. Esa mujer me salvó de mí mismo más de una vez, y ver su reloj picando contra el escritorio para recordar fechas me hizo entender que la rebeldía no paga la renta, lo pagan las cuentas claras. Mientras consolidábamos esa estructura mínima, empecé a recibir señales de que en mi antigua empresa las cosas se estaban poniendo feas. No por arte de magia ni por un chisme de bar, sino porque el mercado tiene memoria y la memoria se activa cuando los números cantan falsos. Un proveedor con el que yo trabajaba me mostró, con esa mezcla de enfado y alivio que te deja por fin soltar lo que te quema. Varias cadenas de correos donde alguien había acomodado horarios y descripciones para que una entrega pareciera otra cosa. No era un crimen de película, era la clase de marrullería cotidiana que, hecha una y otra vez, se convierte en olor a cloaca. Yo no salí corriendo a acusar a nadie, guardé todo como quien guarda recibos por si un día te cae un auditor con ganas de bailar, y seguía lo mío. El golpe vino solo, un cliente grande que trabajaba con los de allá cruzó datos de distintos meses, y esa cruza dejó huecos del tamaño de una puerta. Empezaron las preguntas formales, y la palabra auditoría se coló en pasillos donde antes solo se escuchaban felicitaciones de cartón. Me enteré por un ex compañero que en esas reuniones se repitió mucho mi nombre, no porque me extrañaran, sino porque mi despido había sido usado de maquillaje para tapar un proceso que ya estaba podrido. Lo dijeron con esa voz neutra que quieren usar para no escupirse en el traje, pero debajo de la línea oficial se entendía lo que era, alguien había tirado de la cuerda, y ya no podían fingir que todo estaba impecable. Yo,
Mientras tanto, me dedicaba a seguir creciendo sin ruido. Empecé a atraer más gente de la planta de donde me echaron, y lo hice sin triunfalismos porque no quería convertir mi taller en una secta de resentidos. Les hablé con claridad de lo que podíamos pagar y de lo que íbamos a construir si cada cual asumía su parte, y sobre todo les garanticé algo que la planta les negaba desde hacía años: respeto básico. No eran discursos, eran detalles. El tiempo de comida no era una broma, el descanso no se les robaba con excusas, las horas caían en su cheque sin desaparecer en el aire, y cuando algo salía mal, el que se culpaba era yo primero y luego buscábamos arreglarlo. Eso hizo algo muy simple y a la vez muy poderoso: la gente empezó a traer a su gente. Un día me vi con un equipo estable de más de una docena de empleados, con camisetas manchadas y risas cansadas, y con la sensación de que, por fin, mi apellido no era una pared que me rebotaba a la cara. Ese día me quedé solo en el taller después de cerrar, me senté en un banco, miré el techo con las manos negras de grasa. Y solté el aire como si hubiera estado conteniéndolo desde que me entregaron aquella maldita bolsa en la planta. La parte más amarga, y al mismo tiempo la más satisfactoria, fue ver cómo mi hermana empezaba a resbalar sin que yo pusiera un dedo. No la perseguí, no la insulté, no le llevé a nadie con grabadoras escondidas. La dejé vivir con lo que había construido: favores, atajos y ese estilo falso de quien entra a una reunión para salir en la foto. Me contaron que en la oficina comenzaron a mirarla con lupa cuando los reportes internos ya no daban pie a la historia bonita que les gustaba contar. Le exigieron documentos, fechas precisas, detalles que no puedes improvisar cuando llevas meses haciendo equilibrio sobre la nada, y en ese teatro se le empezó a ver el cable detrás de la pared. La última vez que la vi en persona fue en una reunión del sector, con gente de distintas plantas paseando sus tarjetas como si fueran fichas de póker. Me saludó con un gesto frío y dijo que esperaba que estuviera mejor, como si me diera un plato de sopa. Yo sonreí de lado, le contesté que estaba ocupado, y me fui a hablar con un jefe de mantenimiento que había escuchado que nosotros sí entregábamos lo que prometíamos. No hubo gritos ni escenas, pero por dentro sentí un clic, el clic de cuando dejas una casa donde viviste años y al cerrar la puerta sabes que no vas a volver. No porque te creas superior, sino porque aprendiste que tu lugar está en otro lado. Por aquel entonces, mis padres seguían encabezando su cruzada doméstica para que la paz familiar llevara mi firma al pie de una sesión ridícula. No pasó una semana sin que mi madre soltara una frase con el veneno del sé generoso escondido entre palabras suaves, y no pasó un mes sin que mi padre intentara venderme la idea de que un gesto grande uniría a todos. Me tragaba su discurso como quien se traga una pastilla sin agua, y contestaba con la calma más cruel que tengo: les decía que yo no estaba en una rifa. Que lo que había montado no era un juguete para reconquistar el amor de nadie, y que si querían unidad podían empezar por no pedirme que me cortara una mano para dársela a alguien que me clavó un cuchillo. La frase que solté una vez, esa de que mi puesto podía esperarlo cuando yo me muriera, se volvió mi escudo. La repetí sin teatro, con la voz cansada, cada vez que hacía falta. La familia se resintió, claro, porque nadie quiere ver el espejo cuando le muestras que el maquillaje no tapa la herida. En la recta final de ese año, cerramos un contrato que yo había perseguido con la terquedad de un perro golpeado. Fue una licitación apretada, de esas que te hacen sudar leyendo letras pequeñas hasta que te duele la cabeza, y la ganamos por razones que me llenaron de orgullo, no porque prometimos el cielo, sino porque mostramos semanas de entregas puntuales y un puñado de cartas de clientes que hablaban de nosotros como si en medio del humo hubieran encontrado una ventana abierta. Cuando recibí la confirmación, no hubo champán ni cornetas, pero sí hubo abrazos incómodos, risas, y la pizza más grasosa que encontré para alimentar al equipo que se había roto la espalda conmigo. Esa noche, al cerrar, me quedé solo otro rato en el taller, apoyé la frente en el metal frío de una estantería y pensé en la versión de mí que salió de la planta con una bolsa y un nudo en la garganta. Le habría dicho que aguantara, que la venganza no iba a ser un golpe con fuegos artificiales, que iba a ser este cansancio hermoso al final de un día en el que nadie te puede señalar sin que tiemble su propia mano. Y mientras yo consolidaba esa paz áspera que solo entienden los que levantan algo desde el piso, allá en la empresa grande sucedió lo inevitable: oficialmente no admitieron culpas,
pero cambiaron procesos, movieron gente. Y el rumor de las auditorías se convirtió en realidad con letra pequeña y caras largas. 2 supervisores que me habían entregado a los lobos se marcharon a nuevos retos, traducción libre de que los empujaron a la puerta. Y mi nombre empezó a dejar de sonar como el del ladrón de pasillo para convertirse en el del tipo que, según se decía, había montado un negocio que estaba recogiendo lo que la soberbia de otros había dejado tirado. No me hizo más bueno ni más santo, solo me dio la certeza de que estaba en el camino correcto. No planeaba limpiar mi apellido en su pared, planeaba colgarlo en la mía. Al llegar a casa aquella noche tardía, me serví una cerveza barata, me senté en la escalera de la entrada con la luz del porche iluminando apenas el cuchitril de mis botas y dejé que la cabeza descansara un segundo. Pensé en todo lo que había pasado desde la primera vez que escuché a mi hermana decir que no era personal. Y me dio risa esa frase porque pocas cosas han sido tan personales en mi vida como levantarme cada madrugada para demostrar que no me iban a enterrar con su mentira. Me prometí no bajar el ritmo, pero también me prometí otra cosa más difícil, no convertirme en lo que odio. La venganza ya no me pedía gritar ni partir mesas, me pedía constancia. Y la constancia, por jodida que sea, es el arma más cruel que he tenido nunca. Actualización 4. 1 año y medio después del despido, cuando ya no me dolía cada vez que pasaba cerca de la vieja planta y había aprendido a dormir sin despertar con la mandíbula apretada. Me di cuenta de que la historia había tomado un rumbo que ni en mis mejores noches de desvelo habría imaginado. La empresa que comencé con cajas prestadas y facturas hechas a pulso había dejado de ser un proyecto tambaleante para convertirse en un negocio sólido con clientes recurrentes. Empleados que confiaban en la nómina como si fuera reloj y una reputación que se ganaba en cada entrega puntual. Para entonces ya no era ese tipo que atendía el teléfono con miedo a no tener respuesta, ahora era alguien que tenía procesos. Que podía mandar a un empleado a resolver un problema sin sentir que el mundo se caía y que empezaba a ver que mi apellido ya no estaba manchado en el sector como aquel trabajador que robó, sino como el de un empresario que había aparecido de la nada y se estaba quedando con terreno que otros habían descuidado. Mientras tanto, la gran compañía donde me habían crucificado estaba viviendo su propia novela. Las auditorías que se habían iniciado meses antes dieron sus frutos, descubrieron inconsistencias en procesos, huecos en los registros de inventario, órdenes firmadas sin respaldo y documentos que no cuadraban ni a golpes. No pudieron decir con claridad quién había manipulado qué, pero tampoco pudieron sostener que yo fuera el ladrón que pintaron. En los reportes internos quedó escrito, con ese lenguaje tibio que usan para que nadie demande, que había negligencia y errores administrativos que hacían imposible señalar con certeza culpables. Mi despido quedó en una especie de limbo, legalmente válido porque el empleo en este país se maneja como una cuerda floja donde cualquiera puede caerse. Pero moralmente cuestionado porque la versión oficial se tambaleaba cada vez que un auditor comparaba fechas y correos. Esa zona gris no me devolvía el trabajo ni limpiaba mi nombre en voz alta, pero sí me liberaba del peso que cargué como ladrón durante meses. Ya no era el chivo expiatorio perfecto, ahora era la prueba de que sus procedimientos eran una mierda que no resistía un soplido. La parte más deliciosa de todo esto fue ver cómo mi hermana, la dorada de la familia, empezaba a perder brillo sin que yo moviera un dedo. No hubo necesidad de exponerla públicamente ni de meterle el dedo en la llaga, porque las mismas grietas que ella ayudó a abrirse estaban tragando su imagen de empleada ejemplar. En la empresa comenzaron a exigirle resultados concretos, documentos con fechas exactas, pruebas de que los pedidos pasaban por sus manos limpias, y en ese escrutinio ella empezó a titubear. Los rumores de favoritismo se convirtieron en cuchicheos cada vez más fuertes en los pasillos, y los mismos que la habían aplaudido en reuniones empezaron a mirarla con desconfianza. Yo escuchaba esas historias a través de conocidos que seguían dentro y no sentía compasión, sentía un alivio cruel, el mismo mecanismo que ella usó para hundirme se le estaba devolviendo con intereses. Y yo no tuve que ensuciarme las manos. En paralelo, yo cerraba tratos que me daban cada vez más confianza en el futuro. Una licitación grande que mi antigua compañía codiciaba la perdieron por menos de un punto porcentual en precio y tiempos, y la ganamos nosotros. Fue un contrato que significaba mucho más que dinero,
era la confirmación de que el mercado ya me veía como competidor serio, que los rumores de que yo robaba materiales habían muerto ahogados por hechos. Recuerdo cuando firmé ese contrato, me quedé un rato en silencio en la oficina improvisada que aún olía a pintura fresca, pensando en cómo hacía 1 año y medio había salido por la puerta de la planta con la cabeza gacha. Ahora era yo el que aparecía en la lista de proveedores preferidos de un cliente que ellos daban por seguro. Ese contraste fue la verdadera venganza, demostrar con cada línea de factura que no necesitaba limpiar mi nombre con gritos, sino con resultados. En casa, sin embargo, la historia no se calmaba. Mis padres seguían insistiendo en que debía ser el más grande y tender la mano a mi hermana. Me repetían, como si fueran sacerdotes de misa barata, que la familia debía mantenerse unida, que los negocios no valían más que la sangre. Que mi hermana estaba bajo mucha presión y que sería noble de mi parte compartir lo que había levantado. Yo escuchaba, tragaba saliva, y respondía con la misma frase que se había vuelto mi salvavidas, que mi puesto lo podía esperar ella el día que yo muriera. No lo decía con odio en la voz, sino con una calma que les molestaba más que cualquier grito. Sabía que cada vez que lo repetía, les recordaba la traición original, la forma en que no me defendieron, y eso era un cuchillo lento que se les clavaba sin que pudieran sacarlo. Ese 1 año y medio fue el momento en que comprendí que la venganza no era un estallido, sino una paciencia cultivada. No necesitaba destruirles la vida con un golpe, bastaba conseguir creciendo mientras ellos se enredaban en sus propias trampas. Yo me había convertido en prueba viviente de que podían intentar enterrarte, pero si tienes las agallas y la furia necesarias, floreces incluso en la tierra más podrida. Y esa era la mejor condena que podía darle a mi hermana y a todos los que creyeron que me habían sacado del tablero. Actualización 5. 2 años después, cuando el calendario dejó de parecer un enemigo y la empresa respiraba por sí sola sin que yo tuviera que estar pegado al teléfono a cada maldito minuto. Me descubrí en una rutina que jamás pensé que iba a disfrutar, llegar temprano al taller con el café humeando, caminar los pasillos sin tropezar con cajas mal puestas. Escuchar a la gente reírse de cosas pequeñas mientras ajustaban pedidos, y sentarme en una oficina modesta que al principio fue un cuarto con eco y ahora tenía esa mezcla rara de olor a papel recién impreso y grasa vieja que me hacía sentir que, carajo, esto era mío. Para entonces, el equipo ya no era un puñado de sobrevivientes movidos por la rabia, éramos gente con nombres, con familias, con chistes internos y con un sentido de orgullo que no te lo da ningún discurso de gerente trajeado. Teníamos turnos bien armados, descansos que se respetaban y una forma de trabajar que parecía simple desde fuera pero que había costado sangre, contestar cuando llaman, prometer solo lo que podemos cumplir. Y llegar a las plantas con el material correcto aunque el cielo se esté cayendo. Esa constancia, que al principio fue puro músculo y terquedad, se transformó en reputación, y la reputación se volvió contratos que ya no dependían de si yo sonreía bonito, sino de si seguíamos clavando entregas como reloj. En ese tiempo, además, empecé a hacer cosas que antes me sonaban a lujo, pero que entendí que eran defensa propia. Compré una póliza de responsabilidad que me quitó el insomnio cada vez que pensaba en accidentes. Ordené la parte de seguridad para que nadie se reventara un dedo por ir a las prisas y metí reglas sencillas que no te arruinan el alma pero sí te evitan peleas tontas. Como dejar por escrito quién se encarga de cada envío y cómo se aprueba un cambio cuando un proveedor te deja colgado. No me convertí en un santo de los papeles, solo aprendí que si quieres dormir en paz necesitas tener las cosas claras para que el primer idiota que venga a cuestionarte se quede sin garras. Y mientras yo ponía esos ladrillos discretos, la vida me regaló un golpe de calma que no esperaba, pude comprar una casita pequeña en un barrio tranquilo, una casa humilde pero mía. Donde el porche cruje cuando te sientas y el agua de la regadera no cambia de temperatura como demonio enojado. La primera noche que dormí ahí sin cajas alrededor y sin oír la fábrica dentro de mi cabeza, me quedé mirando el techo y pensé que si ese yo que salió con la maldita bolsa del trabajo escuchara esto, se reiría por incredulidad y lloraría por alivio. No todo fueron flores, porque mientras yo juntaba ladrillos, en casa seguían empeñados en que yo aprendiera a ceder en nombre de esa paz familiar que para ellos consiste en que uno se deje pisar y sonría.
Mis padres habían pasado de las indirectas suaves a llamadas en las que ya no se escondían para decir lo que querían, que le diera mi empresa a mi hermana, que se la pusiera en las manos para que ella la ordenara. Que eso nos devolvería a todos a la mesa como si no hubiera pasado nada. Me tragaba la bilis mientras los escuchaba con esa paciencia casi cruel que aprendí en la planta, y cuando terminaban de recitar la homilía les respondía que no, que mi puesto podía esperarlo ella el día que yo me muriera. Y que si querían unidad empezaran por pedirle a la dorada que reconociera lo que hizo. Les recordaba, sin gritos, cómo me echaron sin preguntarme nada, cómo se sentaron a la mesa a repetir la versión cómoda que mi hermana les dio, cómo la palabra ladrón salió de bocas que compartían mi plato. Esa conversación se volvió un bucle que cansaba el alma, así que decidí blindarme de una forma que, además de práctica, tenía su punto de puñalada elegante. Redacté una carta interna. Un compromiso público con mi equipo donde dejé claro que cualquier venta, traspaso o regalo de la empresa tendría que aprobarse por voto abierto de todos los trabajadores. No era un teatro, era un candado. Si algún día mis padres volvían con su fantasía de entregar lo que construí, tendrían que pararse frente a cada uno de los que se parten la espalda aquí y explicarles por qué coño deberían regalar su trabajo a la misma persona que me señaló para que me echaran. Apenas compartí esa carta, el ambiente en el taller se llenó de una tranquilidad rara y poderosa. La gente entendió que esto no era un capricho de un hombre herido, era una casa compartida donde todos tienen llaves. Al tiempo que poníamos ese candado, la venganza seguía su curso manso y letal. Recibimos un par de auditorías de clientes grandes, de esas que llegan con cara de a ver si de verdad eres tan cumplidor como dicen. Nos esculcaron los registros, miraron guías, pidieron explicaciones sobre entregas en fines de semana y encontraron lo que yo sabía que iban a encontrar: papel exacto, firmas claras, fotos de material con fecha y hora. Correos que decían lo que tenían que decir sin adornos. Uno de esos inspectores, de esos tipos que no regalan sonrisas, me soltó al final una línea seca que me supo a gloria, que era refrescante ver un proveedor que no corría a esconderse detrás del famoso "no está el responsable". Y que la razón por la que nos estaban recomendando en su red era precisamente esa mezcla de servicio directo y cero humo. Al colgar la llamada, me quedé mirando el teléfono y me dio un ataque de risa de esos que te sacan lágrimas porque sientes que quitaste un peso del tamaño de un auto de encima. Fue como si alguien me hubiera bordado en la espalda, con hilo finito, la palabra que la planta me arrancó el día que me escoltaron a la salida: credibilidad. En esos meses también aprendí a soltar un poco, no por flojera, sino porque ya no era sano que todo pasara por mis manos. Ascendí a una de las primeras contrataciones que hice, un tipo duro y noble que había salido de la planta original con la frente alta cuando vio que aquello se estaba volviendo una cacería de culpas. Le puse a cargo de operaciones de piso, y la primera semana dejó claro por qué carajos había que confiar en él. Encontró cuellos de botella que yo había normalizado por cansancio, reacomodó rutas, movió horarios para que las entregas de madrugada no rompieran al equipo, y me demostró que un buen segundo al mando no solo descansa al jefe, también vuelve más humana la máquina. Yo, en vez de sentir celos, respiré con alivio. Tuve por fin tardes en las que pude salir del taller antes de que la luna estuviera alta, ir a la ferretería sin correr como alma en pena, y sentarme en el porche de mi casa con una cerveza barata a ver pasar vecinos que saludan sin meter la nariz donde no los llaman. En ese respiro chiquito, entendí que mi venganza no podía devorarme. Si la dejaba, me convertía en el mismo tipo vacío que se alimenta solo de ganar. No, lo que quería era ganar y vivir. De vez en cuando, por razones del negocio, me topaba con gente de la vieja empresa en ferias o reuniones del sector. Allí, en esos pasillos con alfombras feas, la historia se contaba sola sin que yo abriera la boca. Proveedores que antes besaban el anillo de los gerentes me tocaban el hombro para decir en voz baja que les gustaba cómo trabajábamos. Supervisores con sonrisa de cartón me hacían preguntas incómodas para sonsacar cómo diablos estábamos cumpliendo tiempos imposibles. Y empleados de medio pelo me pedían tarjeta como quien pide un salvavidas por si el barco se les hundía a medianoche. Yo no iba por ahí tirando pullas, porque el mejor golpe ya estaba dado. Mientras ellos estaban ocupados sosteniendo reputaciones, nosotros nos dedicábamos a sostener entregas.
Un día, en una de esas ferias, vi a mi hermana cruzar el pasillo con su andar de reina destronada. Cuando nuestros ojos se encontraron, me soltó un saludo frío como siempre, y yo contesté con cortesía seca, sin ceder a la tentación de restregarle nada. ¿Qué iba a restregar, si todo estaba a la vista? Detrás de ella, un colega suyo apretaba una carpeta contra el pecho como quien se protege del granizo. En esa imagen se cocinó otro pedazo de mi calma. La gota que colmó el vaso en casa llegó a finales de ese segundo año, en una cena que se suponía era para celebrar que yo había firmado un contrato grande. Mis padres, con esa mezcla de falsa alegría y cálculo que ya les conozco, esperaron a que terminara el postre para soltar su verdadero objetivo. Mi madre, con voz empalagosa, dijo que había pensado mucho en la familia y que la mejor manera de cerrar heridas sería pasar las riendas a alguien con mano más diplomática, es decir, a mi hermana. Mi padre, como siempre, trató de ponerle barniz a la brutalidad diciendo que lo mío era admirable, pero que una estructura más formal podía llevar lo que hice a otro nivel. Me quedé viéndolos, dejé el tenedor a un lado y respiré como quien va a levantar peso. No grité ni me puse de pie. Les expliqué, con una frialdad que a mí mismo me sorprendió, que lo que habían pedido era indecente y que si no entendían por qué, entonces nunca estuvieron de mi lado. Les recordé, sin adornos, que el día que me echaron me hicieron sentarme a la mesa a aceptar una historia que no era mía, que me pidieron que tragara ese cuento por el bien de la familia. Y que ahora tenían la cara de pedirme que regalara el fruto de mi desvelo a la persona que me señaló. Cerré con la frase que ya conocen, la que ahora les cae en el estómago como piedra, que mi puesto lo podía esperar ella cuando yo me muriera. Mi madre lloró, mi padre apretó los labios, y yo recogí mi abrigo con la sensación de haber por fin puesto punto final a un capítulo que me perseguía como perro sarnoso. En los días que siguieron a esa cena, en vez de perder tiempo justificándome, me dediqué a reforzar la casa por dentro. Hicimos una reunión con todo el equipo, conté lo que valía la empresa más allá de las facturas, les leí el compromiso que blindaba cualquier traspaso y les prometí que si un día yo ya no podía seguir al frente, serían ellos los primeros en decidir el rumbo. Hubo un silencio denso y luego un aplauso que me dejó la garganta cerrada. En ese aplauso no había idolatría, había un pacto. La venganza se me volvió, en ese instante, otra cosa, dejó de ser devolver el golpe y pasó a ser una misión de proteger lo que construimos del hambre de quienes creen que todo se arregla con sonrisas y títulos bonitos. A partir de ahí, cuando mis padres me llamaron de nuevo con la cantaleta de la paz, ya no fue un debate, fue uno inmediato y una despedida cortés. Entendieron que yo no iba a ceder, aunque nunca lo acepten del todo. Para cerrar ese año redondo, el destino me regaló un pequeño espectáculo desde la grada. La vieja empresa, esa que me echó sin mirar, tuvo que parar una línea por problemas de inventario que se ven venir cuando manejas con soberbia una maquinaria tan delicada como un circuito de piezas y tiempos. Dos de los supervisores que el día de mi despido firmaron con gusto mis papeles, entre comentarios de héroes baratos, se despidieron mutuamente semanas después. Nadie me contó detalles, no los pedí, no necesitaba más. Me limité a recibir un correo de un cliente que nos escribió para agradecer que, cuando otros cerraban el portón, nosotros aparecimos con un cargamento en una noche de frío brutal. Lo leí despacio, junto a la ventana de mi casita, con el porche crujiendo por el hielo, y me dije en voz baja que la mejor bendita venganza es esa, cuando te conviertes en la respuesta mientras ellos siguen siendo la excusa. No fue un final con trompetas, fue mejor. Fue un final de capítulo con el pecho lleno y las manos todavía sucias de trabajar, que es la única forma que conozco de sentir que lo que digo pesa. Y así, con la casa en pie, el equipo reforzado, mis padres aceptando a regañadientes que su hijo no es un banco que reparte regalos, y mi hermana aprendiendo que el brillo prestado no dura. Me permití por fin una noche sin planes. Apagué el teléfono, dejé las botas a la puerta, me serví una cerveza helada y me recosté en el sillón como quien se gana el derecho a respirar sin pensar en el siguiente incendio. Pensé en el chaval que salió de aquella planta con la vergüenza clavada en el cuello y le dije, sin voz, que lo logramos sin vender el alma. Luego dormí como no dormía desde hacía años, con esa paz terrosa que solo llega cuando tu revancha se parece más a una vida que a una guerra.
Actualización final. 3 años después de aquel despido, cuando ya la rabia dejó de ser el único motor que me levantaba de la cama y se transformó en una fuerza más silenciosa y organizada. Me descubrí parado en un lugar que jamás habría creído posible en aquellos días oscuros. La empresa, que empezó como un taller improvisado, con cajas apiladas en desorden y con un teléfono que no paraba de sonar a deshoras, se había convertido en una compañía estable, con contratos firmes. 15 empleados que cobraban puntualmente y un nombre que corría en boca de proveedores y clientes como referencia de cumplimiento. Ya no era el hombre que vivía con miedo a que el banco cerrara la cuenta o a que un proveedor me dejara plantado, era alguien que podía sentarse frente a un auditor y mostrarle registros limpios. Que podía ver a su equipo discutir rutas y pedidos sin tener que intervenir en todo, que podía salir un viernes por la tarde y saber que el lunes el negocio seguiría en pie aunque yo no contestara un solo correo. Esa tranquilidad, que para otros es rutina, para mí era la definición misma de justicia. Mientras yo crecía, la vieja empresa que me había crucificado empezaba a resquebrajarse desde dentro. Las auditorías que arrancaron por las inconsistencias en inventario terminaron destapando un patrón de negligencia que no pudieron maquillar. Supervisores que un día firmaron mi despido con cara de verdugos terminaron saliendo por la puerta con despidos disfrazados de renuncias, líneas de producción cerradas temporalmente por errores de gestión, y un ambiente de desconfianza que corría como pólvora por los pasillos. Me enteraba de todo sin mover un dedo, porque en este mundo industrial los chismes vuelan más rápido que las órdenes de compra. Un cliente me contó entre carcajadas que, después de años de contratos automáticos con ellos, había decidido no renovar porque ya no podían confiar en tiempos ni en registros. Y lo más dulce de todo era que, cuando buscó reemplazo, terminó firmando conmigo. Ese cliente fue claro. Me eligió porque yo le contestaba el teléfono y le entregaba lo que pedía sin adornos, porque sabía que mi palabra valía más que un logotipo gigante en la entrada de una planta. No necesité decir nada más. El propio mercado estaba dictando sentencia. Mi hermana, la dorada, seguía ahí, intentando mantener la cara de éxito aunque cada vez tenía menos luces que la respaldaran. Nunca me pidió perdón de frente, nunca reconoció lo que hizo con claridad. Apenas una vez, en un mensaje frío y vacío, escribió que lo sentía y que deberíamos vernos un sábado. Ni siquiera tuve que pensarlo, la bloqueé. No porque creyera que un perdón tardío no sirve, sino porque entendí que, para ella, todo seguía siendo una jugada calculada. Pedir perdón no era arrepentimiento, era estrategia. Y yo ya no estaba dispuesto a ser parte de sus estrategias. La vi en un par de eventos del sector, siempre con la sonrisa falsa que se le escapa cuando siente que todos la miran, y yo pasé de largo con la cabeza alta. No hubo insultos, no hubo venganza ruidosa, porque el ruido ya lo estaban haciendo sus propios errores y la caída de esa reputación que ella tanto cuidaba. Nada humilla más a alguien que se siente intocable que tener que lidiar con la indiferencia de quien ya no necesita mirarla. En casa las cosas no mejoraron del todo. Mis padres siguen siendo quienes son, gente que nunca entendió que la lealtad no se pide, se gana. Han aprendido a llamarme para pedirme consejos de inversión o para presumir que su hijo ahora es empresario. Pero todavía se les nota en los ojos ese deseo de que algún día yo olvide todo y me siente en la mesa a sonreír como si nada hubiera pasado. Yo ya no discuto, ya no explico. Los escucho, asiento cuando hace falta, y cambio el tema. La distancia entre nosotros se volvió permanente, y aprendí a vivir con ella como quien aprende a vivir con una cicatriz que no duele pero que siempre se ve. No hay odio, pero tampoco hay la ilusión de que un día volveremos a ser esa familia que dicen recordar. La verdad es que nunca lo fuimos, siempre hubo una favorita y siempre hubo alguien que debía agachar la cabeza. Hoy ya no soy ese alguien. El detalle que me terminó de cerrar el círculo fue un evento pequeño, casi insignificante, pero cargado de simbolismo. A finales del año pasado, uno de los clientes más grandes de la región me llamó para agradecerme personalmente. No era un correo de oficina ni un comentario en una reunión, fue una llamada directa para decirme que yo había salvado su producción en una semana crítica. Y que lo había hecho sin pedir condiciones imposibles ni esconderme detrás de excusas.
Escuché sus palabras sentado en mi oficina, mirando por la ventana el taller que alguna vez fue un espacio prestado, y sentí que todo el peso de la traición, de las noches de rabia y de la humillación inicial, se caía como ladrillos viejos. Ese agradecimiento valía más que cualquier disculpa falsa de mi hermana o que cualquier intento de mis padres por maquillar el pasado. Era la prueba viva de que no solo sobreviví, sino que convertí la traición en gasolina para construir algo más grande que mi propio ego. En esos 3 años aprendí algo que no se me va a olvidar jamás: la venganza no siempre se siente como un rugido triunfal, a veces se siente como un suspiro largo al final de un día de trabajo bien hecho. No necesité destruir a nadie con mis manos, solo tuve que construir con paciencia y dejar que los demás se destruyeran solos con su soberbia. Esa es la justicia más lenta, más silenciosa y más cruel que existe. Y ahora, cuando me siento en el porche de mi casa, con la cerveza fría en la mano y el taller cerrado por fin en orden, pienso en la frase que tantas veces repetí con ironía y rabia: que mi hermana podía esperar mi puesto el día que yo me muriera. Hoy esa frase ya no me suena a escudo, me suena a verdad. Porque lo que levanté con sudor y con furia solo se irá conmigo, no se entrega, no se regala, no se hereda a quien usó tu nombre para tirarte al suelo. Y esa certeza, más que el dinero, más que los contratos, más que cualquier triunfo, es la verdadera victoria.